Buenas tardes, queridos compañeros alumnos. Vamos a retomar nuestras clases. Yo lo sé, es triste, es devastador, pero tenemos que continuar. Debido a cómo estamos viviendo esta contingencia, necesitamos retomar nuestras clases de manera virtual, de manera digital. Entonces, pues tenemos que continuar con nuestra programación, nuestro programa. Antes de continuar, les comento que les había dejado una tarea antes de salir al periodo vacacional, de la cual la mayoría me mandó su tarea, pero no todos. Entonces, la manera en la que se va a evaluar va a cambiar, por la manera en la que se va a estar implementando las clases. Entonces, es necesario que me manden sus tareas, porque las tareas ahora van a tener mayor porcentaje al momento de su calificación. Entonces, les voy a dar una oportunidad a los que no las han mandado. Tienen hasta el día de mañana para mandarme la tarea, para yo regresarlas el día lunes ya calificadas. A los compañeros que pues no la manden, o si tienen algún problema de no tener acceso a internet, pues necesito que me lo hagan saber, ya sea con su jefe de grupo, para yo poder tomar en cuenta y ver esas opciones cómo la vamos a calificar. Y pues nada, entonces necesitamos continuar. Lo que se va a explicar va a ser un poco de lo que ustedes ya hicieron de tarea. Muy bien, entonces retomando, ¿qué es lo que vamos a ver? Funciones polinomiales de grado 3. ¿Cuáles son las funciones polinomiales de grado 3? El coeficiente de mi término principal mayor va a ser un número 3. Entonces, ¿cuál es el modelo matemático de una función polinomial? El modelo matemático, ¿cómo va a ser? Si recuerdan las funciones cuadráticas un poco, entonces ahora lo que vamos a ver es lo mismo, es ax al cubo más bx cuadrada más cx más d. Esto va a ser el modelo matemático de mi función cúbica, donde b, c y d, ¿qué van a hacer? Me van a pertenecer a todos los números reales. B, C y D van a pertenecer a todos los números reales. Pero ¿qué va a pasar con A? ¿Se acuerdan lo que pasaba con A en las funciones cuadráticas? Sí, tenía que ser diferente a 0. ¿Por qué tiene que ser diferente a 0? Porque si yo a la x aquí le pongo ¿qué? Le pongo un 0, x al cubo o 0 elevado al cubo, ¿qué va a pasar? Me va a dar 0. Y este término, ¿qué va a pasar? No me va a existir. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi siguiente coeficiente más alto sería el 2, y aquí ya sería una ¿qué? Una función polinomial cuadrática. ¿Sí? Entonces, B, C y D van a pertenecer a todos los números reales. B, C y D sí pueden ser 0, pero A tiene que ser diferente de 0 siempre. ¿Por qué? Porque si yo utilizo el 0, ¿qué va a pasar? Este término me va a desaparecer. Entonces, nada más hay que tener mucho ojo en esa parte. Entonces tenemos que es ax al cubo más bx cuadrada más cx más d, donde a tiene que ser ¿qué? Diferente de 0. Este es el modelo matemático de la función polinomial de grado 3. Pero ¿qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos encontrar? Bien, las funciones polinomiales de grado 3 tienen sus propiedades para que se puedan cumplir. ¿Cuáles son esas propiedades? Bien, entonces las propiedades, recordemos, todas las funciones polinomiales tienen dominio de todos los números reales, y por ser un polinomial de grado impar, el rango también va a ser todos los números reales, ¿vale? Entonces el dominio y el rango van a ser todos los números reales de las funciones polinomiales de grado 3. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las propiedades? La primera propiedad dice que la intersección, ¿cuáles son las intersecciones? ¿Dónde me cruza mi función? En el eje, ya sea de las x y de las y. ¿Pero qué dice? Que la intersección en eje y va a estar determinada por ¿quién? Va a estar determinada por D. En las funciones cuadráticas, ¿por quién está determinada? Por C, pero aquí va a ser ¿quién? D.
Entonces aquí me dice menos 2, más 3, menos 1. Es donde ¿quién? Me va a cruzar en el eje de las Y. Entonces la intersección en el eje Y va a estar terminada por D. Entonces, es decir que me va a quedar Y es igual a 0, D. Este es el punto donde voy a encontrar la intersección con respecto del eje de las Y. Esa es la primera propiedad. Entonces lo pausan, regresan, anotan, ¿sale? La siguiente propiedad, ¿cuál es? Que si A es mayor a 0, ¿qué va a pasar? Si A es mayor a 0, la función ¿qué va a hacer? La función va a iniciar de abajo hacia arriba, si A es mayor a 0. Entonces, ¿qué dice? La función, voy a poner f nada más para identificar qué es función, o f de x. La función va a iniciar debajo del eje x, lo cruza y va a continuar por arriba del eje x. Esto si A es mayor que 0, es decir, ¿recuerdan la fórmula gráfica, la general de una función cúbica? ¿Cómo era? Era una viborita. ¿Esta es qué? Esta función es x al cubo. ¿Es una función polinomial? Sí, porque acuérdense que mientras tenga el mayor exponente sea 3, ¿qué va a pasar? Este es A, entonces B, C y D, que son 0. Ahí están, pero valen 0, porque acuérdense que B, C y D pueden ser todos los números reales. La única que tiene que ser diferente de 0 es A. Entonces, ¿esta es una función polinomial? Sí. ¿Cuál es su forma gráfica? Esta. Ya la habíamos visto muchas veces en clase. Entonces dice que si A es mayor que 0, va a iniciar debajo del eje X, ¿cómo? Lo va a cruzar, aquí ya lo está cruzando, y va a continuar por arriba del eje X. Esto si A es mayor. Acuérdense que aquí hay un signo, o aquí más bien hay un 1 positivo. Entonces, ¿A es mayor que 0 aquí? Sí, A es mayor que 0 aquí. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Si la siguiente propiedad es si A es menor que 0. ¿Qué va a pasar si A es menor que 0? Ahora va a ser diferente. La función va a iniciar, ahora vamos a cambiar aquí, va a iniciar arriba del eje X, lo va a cruzar y va a continuar por abajo del eje X. Es decir, esta misma función que tengo aquí, pero ahora le agrego un signo negativo. ¿Qué me está diciendo ahí? Que mi A es menor a 0. Por aquí tengo un menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Va a iniciar por arriba, va a cruzar el eje de las X y va a continuar abajo. Este es si A es menor que 0. Va a iniciar arriba del eje X, lo va a cruzar y va a continuar, ¿dónde? Por abajo del eje X. Esa es otra propiedad. Lo anotan, lo pausan para poder continuar. Entonces, ¿qué dice la siguiente propiedad? Que el número máximo de intersecciones, ¿cuáles son las intersecciones donde cruzan? O bien ceros de la función. ¿Cuáles eran los ceros? ¿Se acuerdan? Los ceros de la función eran donde cruzaban. ¿Se acuerdan de las cuadráticas? Como voy a borrarle un poquito aquí. ¿Se acuerdan cómo eran las cuadráticas? Había veces que me podían cruzar o no me podían cruzar. Pero cuando me cruzaban, ¿cuáles eran los ceros? Estos de aquí. Las intersecciones que yo ocurría. Podía tener dos, una o imaginarias. ¿Qué era cuando eran imaginarias? Cuando en ningún momento iba a cruzar. En este caso, ¿cuál es la propiedad de las cúbicas? Que el número máximo de intersecciones o cero de la función
va a ser 3. Esto va a ser el número máximo de intersecciones que va a tener la gráfica, es decir, que la puedo tener así. Un ejemplo, ¿cuántas tuve? 1, 2, 3. Pero también puede ser una como en la x al cubo. Dice, nada más ahí dice que el máximo, o sea, puede ser 1 y 2, pero el máximo que dice que va a ser 3. Porque esta que me cruza así, que es x al cubo, ¿qué es? ¿Cuántas intersecciones tiene? Tiene únicamente una. ¿Sale? Entonces, el número máximo de intersecciones va a ser 3. ¿Cuál es la siguiente propiedad? O lo que sigue ya únicamente va a ser que vamos a tabular. O sea, la gráfica se va a obtener por tabulación. La gráfica la vamos a obtener por tabulación. Ya depende de ustedes si quieren tener los apuntes, si no los quieren tener. Aún no decido si voy a hacer examen en línea, pero los apuntes sí los quiero. Las tareas van a ser aparte, me las van a estar mandando, ya saben, lo vamos a estar manejando en Google Classroom, pero los apuntes también los voy a revisar. Entonces ya depende de ustedes qué tanto ánimo y qué tanto empeño le quieran poner a sus clases en línea. Entonces la última propiedad es que la gráfica la vamos a obtener y la vamos a tabular. ¿Cómo la vamos a graficar? Mediante los grados las intersecciones que encontremos. Igual que en las cuadráticas, en las de grado 0 y en las de grado 1, vamos a tratar de resolverlas, estas funciones polinomiales de grado 3. Más adelante lo vamos a ver. Hoy únicamente vamos a ver grosso modo lo que son las funciones de grado 3 y de grado 4. Funciones de grado 3, mi máximo coeficiente es el que me aparezca en el término principal. Puede ser el 3, donde a sea diferente de 0. Y lo demás, pues ya me lo va a indicar. Entonces, ¿qué habíamos visto de los otros dos puntos de las propiedades? Que si a era mayor que 0, bueno, pues ya lo habíamos explicado aquí. Entonces, borro y nada más le doy un pequeño repaso a esto que ya vimos. Entonces, en primera, ¿quién me va a determinar qué función puede tener? El máximo exponente que tenga. ¿Quién va a ser mi término principal? Donde tenga mi máximo coeficiente. ¿Quién me va a determinar la intersección en Y? D. D es el que me va a determinar la intersección en Y. B, C y D pueden ser todos los números reales, pero el único que tiene que ser diferente es de 0, es A. Ya lo explicamos por qué. ¿Cuál es la forma gráfica de una función cúbica? Ya se saben que es la viborita. Puede ser de arriba, desde menos infinito, cruzar y seguir más arriba, o igual, viceversa, cruzar. ¿Esto quién me lo va a determinar? A. Si empieza de arriba y si empieza de abajo y termina arriba, o si empieza arriba y termina abajo. ¿Y cuál otra? Que puede tener 1 o 3 intersecciones. 1, 2 o 3, pero el máximo de intersecciones que voy a tener son 3, ¿sale? Entonces estas son de las cúbicas. Si yo les dejara un ejercicio, o si pusiéramos así grosso modo rápido, menos 1/3 de x al cubo más 2x cuadrada menos 3/2 de x menos 1. ¿Es una función cúbica? ¿Una función polinomial de grado 3? Sí, ¿por qué? Porque mi máximo coeficiente tiene el número 3. ¿Está en orden? Sí, sí está en orden, porque tiene 3, tiene 2, tiene 1, tiene un 0. Va en orden. Si no está en orden, yo los puedo acomodar donde vaya primero A, B, C y D. ¿Sale? Entonces, en este caso, viene en orden. ¿Qué es lo que sigue? En base a lo que ya sabemos y a las propiedades, dice que primero mi dominio, por ser una función de grado impar, dominio y mi rango, ambos van a ser los números reales, ¿vale? Eso es como lo principal. Luego, ¿qué sigue? ¿Qué me estoy fijando aquí? Que mi A es un número
negativo. Entonces A es que mayor o menor que 0. A va a ser menor que 0 porque es un número negativo. Entonces, ¿qué me decía esa propiedad? Que si A es menor que 0, ¿dónde va a iniciar mi gráfica? Mi gráfica entonces va a iniciar arriba, va a cruzar el eje de las X y va a terminar igual abajo. Puedo tener 1, 2 o 3 intersecciones. Eso ya va a depender al momento que resolvamos la ecuación. Ahorita, por cuestiones rápidas, pues o pueden incluso meterlas en el GeoGebra que ya les había comentado, y si ustedes la meten en el GeoGebra se las va a dar así. Va a cruzar este punto, sube y vuelve a bajar. ¿Por qué cruza aquí? Porque acuérdense que este es D, y D, ¿quién me va a decir dónde va a ser la intersección con Y? ¿Dónde está Y? En menos 1. Aquí me va a cruzar sí o sí. Entonces tengo 1, 2 y 3 intersecciones. Estas intersecciones las vamos a encontrar nosotros, y ya más teniendo esas intersecciones, nosotros vamos a tabular, vamos a dar valores aleatorios y nos tienen que cruzar a fuerza sí o sí por esos 3 puntos. Eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Entonces aquí nos determina, esto es negativo, empieza de arriba y termina abajo. Si fuera positivo sería al revés. Igual me dice que cruzaría por menos 1, entonces a fuercitas tiene que cruzar aquí, sería algo así y volvería a subir, tendría 1, 2 y 3 intersecciones. Estas intersecciones ya las vamos a encontrar una vez que empecemos a resolver las funciones polinomiales. Entonces, grosso modo, esta es la manera y las propiedades que tienen las funciones polinomiales de grado 3, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son las otras que vamos a tener? Las funciones polinomiales de grado 4, puede ser x a la 4 o menos x4, ¿vale? Esta es la fórmula matemática que podemos encontrar, únicamente que mi coeficiente principal o mi término principal tenga el coeficiente número 4, para ello puedo decir que es un término de grado o una función polinomial de grado 4. Es decir, que puedo encontrar la a a la x a la 4 más bx cuadrada más cx más d, donde igual que pasa en lo anterior, donde a sea diferente de 0. Todos los demás pueden tener cualquier valor, 0, 1, 2, 3, pero ¿quién es el único que va a tener un valor diferente de 0? A, porque si le doy el valor de 0, ¿qué me pasa? Se me elimina este término y sería la función polinomial del siguiente grado que tenga mi siguiente término. Entonces, ¿esta es una función de grado 4? Sí, porque acuérdense que esta es A, aquí tengo un más 1. B, C y D, aunque no están ahí escritos, tienen un valor de 0. Entonces, ¿es una función de grado 4? Sí, es una función de grado 4. Aquí que únicamente tengo un menos 1. Entonces, ¿a cuánto vale? Menos 1. ¿Sí o sí? Este es el modelo matemático como lo pudiéramos encontrar, que sea ax a la 4 más bx más x más d. Ya sea d o e, porque también puedo encontrarlo ax a la 4 más bx al cubo más cx cuadrada más dx más e. Hay quien me determinaría dónde va la intersección e. Pero así principalmente esa es la función, el modelo gráfico matemático que yo voy a tener de las funciones polinomiales de grado 4. ¿Cómo voy a identificar en una gráfica una función de grado 4? Tienen la misma o parecido a una parábola, pero en las cuadráticas se acuerdan que casi nomás subía, bueno, bajaba, tocaba y volvía a subir. En las de grado 4, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente, va a bajar, pero ahora va a durar un poco tiempo más recostada sobre el eje X y vuelve a subir. Se parecen mucho, pero tienen esta pequeña o ligera variación. Esta es casi nada más de que viene, baja, toca y sube. Esta sí tiene como que un poco menos inclinación aquí, que pareciera que está más acostada,
sin embargo únicamente también toca en un punto, pero estos puntos están más cercanos al eje de las X y ya estos obviamente pues están más separados, pero igual nada más la toca en un punto. Ya que si acuérdense que he pasado tengo ángulos cuadráticas, pues puede estar así, más abajo, más arriba. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las propiedades? Bien, ahí van las propiedades de las funciones de grado 4. Lo principal, la primera, la gráfica se extiende hacia el mismo lado respecto de X. Era lo que les decía. En forma de parábola. Ya voy a borrar esto. Bueno, lo voy a poner un poquito más arriba. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos esta, x a la 4. Esta es la función x a la 4. Se va a extender hacia el mismo lado respecto a x. O sea, puede ser de aquí y va a cruzar y va a volver a subir, o en la que es función de x a la menos x a la 4. ¿Qué va a pasar? Se va a extender de diferente manera, pero va igual. Viene de abajo, toca acá hacia arriba, se está un rato y baja. Las gráficas se extienden hacia el mismo lado, se van a extender de aquí hacia acá. Van a ir al mismo lado. Esa es la primera. La siguiente, voy a borrar. Dice, si el coeficiente principal es positivo, o sea, si A es mayor que 0, ¿qué va a pasar? Los valores de f, los valores de la función van a ir desde el infinito se van a acercar al eje X y volverá a subir y va a volver a subir. Esto si A es mayor que 0, los valores de la función van a ir desde el infinito, se van a acercar al eje X y volverá a subir. Esto si A es mayor que 0. Todo esto va a ser respecto, o más bien va a ser arriba del eje X, cuando A sea mayor que 0, que sería esta gráfica que tenemos aquí. Viene desde menos infinito bajando, se acerca al eje de las X, toca su punto más cercano y empieza a subir de nuevo. Si A es mayor que 0, va a empezar todo arriba del eje X, y acerca al eje de las X, arriba del eje de las X, se va a acercar, lo va a tocar y va a empezar a subir otra vez. Una vez que ya haya tocado, a partir de aquí viene bajando todavía, pero ya cuando tocó su punto más cercano o tocó el eje de las X, empieza a subir. Esto si A es mayor que 0. Aquí, para no tardarme tanto, únicamente que vamos a hacer. Y ahora si A, esta es la siguiente propiedad, es menor que 0, igual, los valores de la función van a ir desde infinito, se van a acercar al eje de las X y volverá, aquí únicamente que va a pasar, a bajar. ¿Por qué? Aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Lo siguiente que sucede aquí es que esto va a suceder debajo del eje de las X. Todo esto va a ser abajo de la eje X.
Bueno. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Todo esto viene siendo, si A es menor que 0, va a ocurrir abajo del eje X, ¿sale? Una vez que vaya abajo del eje X, es esta de aquí. Va a iniciar aquí arriba, va a iniciar desde menos infinito, va a tocar el punto y va a volver a bajar. Muy bien. Si quieren observarlo mejor. Javier. Pues marca porque marcaron, ahorita voy a marcar. Ya lo notaron. Entonces, esa es otra de las propiedades. Si el coeficiente es negativo, empieza desde abajo y todo sucede por debajo del eje X. ¿Cuál es otra? Ahora, ¿se acuerdan que las de grado impar, el rango pertenecía a todos los números reales? Aquí va a ser diferente. Dice que la siguiente propiedad dice que el rango va a depender ¿de quién? Del coeficiente principal. ¿Vale? Esto es lo que me dice del rango, que el rango va a depender del coeficiente principal. ¿Qué quiere decir esto? Que mi coeficiente principal, ¿cómo encontramos mi coeficiente principal? Mi coeficiente principal lo vamos a encontrar como AN. Entonces, si mi coeficiente principal es mayor que 0, ¿qué va a pasar? El rango incluirá, ¿qué va a incluir? Todos los valores desde un mínimo de y desde un mínimo hacia el infinito. Esto lo vamos a explicar de todas maneras ya en la gráfica para que vean cómo va quedando. Esto es nada más como la teoría. Si mi coeficiente principal es mayor que 0, el rango incluirá todos los valores de y desde un mínimo hacia el infinito. Es decir, que el rango, ¿cómo va a quedar? Cerrado, porque lo va a quedar desde ahí, porque es mayor que 0. Va a ser el y mínimo hasta infinito. ¿Cómo está infinito? Se cierra con un paréntesis únicamente. Esto si mi coeficiente principal es mayor que 0. ¿Qué pasa si mi coeficiente principal es menor que 0? Si es menor que 0, el rango incluirá todos los valores de y desde, ahora ya no es un mínimo, ahora sería desde menos infinito, y luego aquí va a cambiar, desde menos infinito hasta un máximo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo, que va a ser y mínimo, coma, infinito. Va a ser de la misma manera, se va a interpretar. Eso ya más adelante lo vamos a ir viendo. Y por último, dejen borrar esto otra vez. Ahorita si quieren pausa y lo notan. Y por último, ¿qué dice el 3? Que la única intersección, aquí va a ser la única intersección, o sea que quiere decir que no vamos a tener un 0, o más bien la única intersección con el eje Y es el punto 0, A0.
¿Por qué A0? ¿Se acuerdan que les expliqué acá la función que podía ser AX a la 4 más BX cúbica más CX a cuadrada más DX más E? Y acá les di otro ejemplo que era X cuadrada más BX más CX más D. ¿A quién se refiere A0? A0 es el coeficiente que no tiene o el coeficiente que no tiene una incógnita. Puede ser E, puede ser D, puede ser C, porque si yo le borro aquí una va a quedar C. Entonces, ¿cuál es la única intersección con el eje Y? Va a ser el punto 0 a 0. A0 va a ser la letra que no me aparezca con una incógnita. En el caso de las cúbicas, acuérdense que era D porque ahí hay fuercitas que tendría que tener estos datos. Cuando son de grado 4 o superior, por eso especifica que es A0, porque imagínense que fuera a una función polinomial de grado 5 y la ponemos así en orden AX a la 5 más BX, ¿hasta dónde me va a llegar? Hasta la F. Entonces aquí ya no les puedo decir que la única intersección va a ser E, va a ser D, va a ser F. Sí, únicamente va a ser el último valor que me indique A la 0. Esa es la única intersección donde se me va a cruzar en el eje de las Y. Es decir, que me puede cruzar así, me puede cruzar así. Únicamente va a tener una intersección en el eje de las Y. ¿Y quién me la va a determinar? A la 0. Muy bien, y esas son las propiedades de las funciones de grado 3 y de grado 4. Y espero que las hayan anotado. Si no, pueden estar regresando, pausando el video para que las anoten. O ya los que tienen la tarea, si ya las tienen o si no las tenían, pues ya nada más la pueden complementar. Más adelante vamos a estar subiendo videos de cómo los vamos a resolver, cómo vamos a encontrar las intersecciones con el eje X o los ceros de la función, para poder graficar ya de manera bien nuestras gráficas. Que podamos decir, no, pues aquí están los grados, estos son mis intersecciones. Ya que tenga yo estas intersecciones, ¿qué voy a poder realizar? Voy a poder realizar, por ejemplo, si yo le diera un valor de 1, ¿dónde me puede dar? Aquí. Si yo le doy aquí el valor de 1, me va a dar aquí. ¿Cómo voy a encontrar aquí los valores? Pues ya tengo estos también de X. Ya nomás sustituyo estos pequeños valores en la función polinomial que yo tenga y me va a dar estos de aquí. Y igual aquí meto los 5 valores o los 4 valores que tengo aquí en medio y me va a dar esto de aquí. Y ya me voy a, porque voy a decir, profe, ¿yo cómo voy a sacar eso si no me da números? Bueno, eso más adelante ya lo vamos a ir resolviendo. Ahorita únicamente les quería dar las propiedades y una introducción a las funciones polinomiales de grado 3 y de grado 4. Entonces ya les subo video hasta el día lunes. Les recuerdo que los que no me han mandado su tarea me la manden y se los voy a recibir hasta el día de mañana. Entonces mañana tienen la oportunidad para yo regresarlas el día lunes ya calificadas. Les recuerdo que va a tener mayor valor ahora las tareas, entonces pues ya depende de ustedes, del ánimo que le quieran poner. Entonces cuídense mucho, salgan lo menos que puedan de sus casas. Si salen, al regresar lávense las manos, usen gel antibacterial, que en este caso no tiene mucho sentido, pero utilícenlo, ¿sale? Cuídense mucho porque quiero tener la mayor cantidad de alumnos ahora que regresemos. Y nos vemos hasta el lunes, cuídense.